la gana de este pleno también deseamos a todos los vecinos de Piedralaves feliz año nuevo y que todos sus deseos se hagan realidad en este año. Así que pasamos al punto número 1, aprobación del acta de pleno del 18 de diciembre de 2015. Paco. Vale. Yo quiero hacer dos puntualizaciones. En el punto número 5 hay una parte, o sea, es que bueno, es numerada de las hojas, ¿no? Es como la hoja 4, sería en esa cara. Toda esa parte que está metida dentro de este punto del plan estratégico de subvenciones va en la de los jubilados, porque se habla de los jubilados, es el debate sobre los jubilados. Pero que como a los, no recuerdo, pero como a los jubilados se van a los 1.000 euros de subvención. No, si no es eso, es dentro del acta, hay una parte que está recogida dentro de aprobación del plan estratégico de subvención. No lo sé. Claro, entonces es que la subvención se iba a dar 6.000 euros a los jubilados. No, pero lo hemos escuchado y está dentro del punto 3. Y después, en el punto número 8, no viene recogido que yo digo que en la RPT de la policía local, que tiene 4 puntos que se repartan entre todos los policías en vez de que sea solo uno. Solo es eso, por lo demás está bien. Sí, mira, este apartado revisaré. Vale. ¿Votos a favor? Pues muy bien, muchas gracias. Punto número 2, decretos de alcaldía desde el 16 de diciembre de 2015. Paco. Yo no tengo ninguna cosa rara, tengo ahí una cosilla de... ¿Quería hablar cosas aquí? No. Ninguna cosilla. Vale. Solo hay un decreto, ¿no? Sí, claro, fui al 18, pero pues poníamos hasta esta. ¿Hay dos? ¿Vale? Sí. Solo tenemos uno. No, bueno, sí. Vale. Pues muchas gracias. Punto número 3. Devolución de fianza aval a Conedavi SL. Conedavi SL, saben que fue la empresa que construyó el Parque Empresarial Las Condas, ¿vale? Ha pasado el tiempo suficiente desde que vamos, 3 años ya, en concreto del 30 de junio de 2013, tenían que estar finalizadas las obras y ya pues han solicitado la devolución. Esto se vio en la Comisión de Hacienda del pasado día... De todas formas se dictaminó por unanimidad. La comisión de Hacienda fue del día 23 y se dictaminó por unanimidad la devolución de la fianza a Conedavi y a la UT Conedavi Marcos Cayuela, que es el punto 6. Vale. Bueno, pues esto es la devolución de la fianza que después subir. Nada. Pues, ¿se aprueba por asentimiento? Sí. Vale. Pues punto número 4, muchas gracias. Devolución de la fianza aval, UT Conedavi, Alberto Marcos Cayuela. Aquí, aunque fue dictaminado exactamente igual, fue la misma que tuvieron que hacer para otro tipo de obras, no la capacidad solo de Conedavi no era suficiente, entonces hicieron una unión temporal de empresa, que es la UTESTA, que se une a Marcos Cayuela, ¿vale? Se le adjudicó parte de la obra, depositaron su aval de la parte correspondiente y ahora igual es lo de la aval. Pero aquí sí les quiero solo hacer una matización que vendrá, pues no sé si antes no tendrá que venir antes del pleno ordinario. El pasado día 29 estuve a firmar a la notaría las 2 parcelas. Saben que a UT Conedavi y Conedavi se les dio en total 7. ¿Vale? De esas 7, 2 ellos las dieron también a su vez en aportación a Luis García, que fue el que echó el hormigón, y a Diego Díez, que fue el que hizo la de la instalación del alumbrado. ¿Vale? Entonces esas 2 se firmaron, en concreto a Luis García eran 2 parcelas y a Diego Díez era 1. Entonces se firmó en la notaría el día 29, entonces allí nos comunicó Conedavi que la UTE Conedavi
ya no existía porque había fallecido el que era el Marcos Cayuela, entendí yo. Entonces, que iban a hacer un escrito de un abogado diciendo que las parcelas se escrituraran solo a nombre de Conedavi, dado que la UT Conedavi ya no existía. ¿Vale? Entonces, habrá que venir a pleno diciendo que justifique, claro, que eso ha desaparecido porque nosotros la adjudicación fue de un determinado número de parcelas a la UT. Pero ahora que se devuelve el dinero, porque a lo mejor hay gente heredero político de historias. Claro, él tendrá que presentar el escrito del abogado justificando la disolución, el motivo de la disolución él alegó allí que había sido por fallecimiento, pero eso lo tendrá que demostrar, ¿verdad? Y nosotros posteriormente volver a adjudicar que las parcelas que correspondieran no son de Conedavi, sino de la UT, ¿vale? Tendrá que traer una escritura de disolución de la sociedad, ver cómo quedan los herederos y demás. Cuando llegue su momento. Esto lo manifestó allí, Ya, diciendo que claro, pues iba a hacer un escrito que la. Ya, pero el escrito, que esto ya no existía. el escrito como tal, por mucho abogado que le haga. Ya. Entonces, ¿se firmó o no se firmó? Sí, se firmaron las dos con Luis García y con Diego Díez. Otras dos. Claro, las que no se firmaron fueron las de la propia empresa. ¿Vale? Los que él dio a los otros que nosotros os acordáis que esto lo hicimos porque no había garantía de que ellos cobraran, bueno, pues que te diga que una de las parcelas que nosotros le vamos a dar es para vosotros, ¿vale? Pues, ¿se aprueba por asentimiento? Pues muchas gracias. Punto número 5, modificación del 2015. También se vio en... Esta sería la partida de alta. Vale, pues esto se vio en la... A ver, se dan unas partidas de baja y se dan unas de alta, dado el remanente de tesorería que había, dado que algunas partidas se habían aumentado más de lo que se había presupuestado inicialmente. Entonces se dan de baja, de alta, para el arreglo de la cubierta del polideportivo 5.336 euros, quedando la partida en 33.336. Para el plan extraordinario de inversiones que se dan 15.710, que faltaban en este caso, quedando la partida en 147.500, y para otras inversiones en infraestructura se están quedando la partida en 140.000. Esto iría con cargo a altas en concepto de ingresos, remanentes de tesorería, para gastos con financiación afectada, 51.046 euros. ¿Hace falta que lea lo de remanente líquido? Esto tuvo la abstención de Izquierda Unida. Voto en contra de Izquierda Unida y a favor de PSOE y PSOE. Vale, pues entonces, Paco. Nosotros creemos que, no sé, claro que salió en comisión y nos dieron toda la información necesaria, pues nosotros creemos que las modificaciones son necesarias para las infraestructuras del pueblo, o sea que sí. Vale, pues nada, muchas gracias. Nosotros vamos a ratificar aquí nuestro voto en contra y vamos a alegar los mismos argumentos que alegamos en la comisión. Nosotros creemos que se han hecho unos presupuestos donde no se nos ha dado información, no sabemos cómo se han gastado al final las partidas presupuestarias. Por poner un ejemplo, no sabemos todavía a día de hoy cómo se han gastado los 2.000 euros de asuntos sociales del año 2015 y entonces, sin información, no vamos a aprobar ningún movimiento de dinero de unas partidas presupuestarias a otras porque no tenemos información. Más o menos, como desde el pleno de octubre se nos ha brindado la información con respecto a los gastos y entonces, como no estamos de acuerdo y no sabemos cómo se ha gastado, vamos a votar en contra. Me parece bien su postura, pero tengo que decir que cuando se han presentado los presupuestos, al final de las cuentas, usted verá las partidas, cuánto había contraído, cuánto había pagado y cuánto quedaba remanente. Con lo cual, en concreto, la de los 2.000 euros no le sé decir con exactitud cómo quedaba, pero eso lo ha visto al final. Que no voy a discutir que a lo mejor cuando usted lo ha pedido no se lo haya dado, ¿de acuerdo? Pero que usted, a la hora de la información que se le da para aprobar el presupuesto 2016, queden muy claras de lo que han sido las cuentas de 2015, qué es lo que faltaba por pagar, cuánto se ha cobrado, cuánto se había previsto cobrar, cuánto falta y cuál es lo que hemos pagado. El presupuesto queda muy claro, pero la ejecución del gasto de las partidas presupuestarias no, a nuestro juicio. Y es claro, es lo que hemos pedido en reiteradas ocasiones desde hace varios meses y no se nos han entregado. Entonces, si no sabemos cómo se gasta el dinero, no podemos aprobar. Vale, pues nada, ¿votos a favor? Espera. ¿Votos en contra? Pues muchas gracias. A ver, ocupación de monte público. Aquí les voy a explicar. Ha llegado el día 29 una ocupación nueva. Una se ha visto en comisión de montes.
y es a favor de Juan Félix Moreno Carrillo, solicitando autorización para la tramitación de un expediente de ocupación temporal de terrenos en el monte público número 20 de la pertenencia de este ayuntamiento con destino a la realización de una entrada en la finca de su propiedad, y este servicio os ha informado favorablemente. Es en la parcela 209 polígono 40. Me dice Guille que se dio la comisión de Santi esta mañana. La de Bajalechar, ¿os acordáis? Sí, lo que Vale, entonces exacto, por arriba. Pues el señor entraba tal que por aquí y ahora quiere pedir por otro lado. Medio Ambiente manda el Diego, como que está de acuerdo en que haga el camino por otra parte, con lo cual a mí lo que me piden es el conforme. Evidentemente, si la Junta es el que le parece bien que pase por el monte y que haga el camino, aquí le pone las condiciones del camino, como siempre, lo que tiene que pagar, que es por 25 años y demás, ¿vale? Entonces, esta se ha dado cuenta en comisión. Pero el día 29 ha venido una, que es la de gas natural. Pero bajo un momento. Baja tu oye. Tú no tenías una de estas. Que no, pues no, esto es lo del polígono que deja todo el mundo igual. Vamos a ver, el mar natural, que sabes que tiene licencia por parte de la Junta de Castilla y León para traer lo que es la tubería. Ellos lo que pretenden es hacer una planta de abastecimiento del Sotillo y abastecer desde ahí a La Grada y a Piedrelave, ¿vale? Entonces, han presentado el correspondiente expediente ante la Junta de Castilla y León para traer, yo me imagino, su impacto medioambiental y más historia, porque a mí lo que me remite la Junta de Castilla y León es el mismo expediente que para esto, que es que tramite el conforme. Yo, una vez que han venido ellos aquí a hablar conmigo, iba a ser por el camino de que llega a los obreros, ¿vale? Lo que es saliendo de por donde iba a venir la depuradora de La Grada en su día si se hubiera hecho, lo que claro, evidentemente por ahí es una zona de arena y será abrir la zanja y reponerla. Entonces, esto es lo mismo, un trámite de expediente de disposiciones reguladoras. En el expediente que se tramita en este organismo con motivo del escrito presentado por la empresa Redexis Gas S.A. solicitando autorización para la tramitación de un expediente de ocupación temporal de terrenos en el monte de utilidad pública 20, propiedad de su ayuntamiento, con destino a la instalación de una tubería subterránea para la conducción de gas natural. Este servicio territorial adopta los mismos criterios. Se adjuntan 3 ejemplares de pliegos para que usted ponga el conforme. Como esto siempre se pasa, pues lo dice. Se autoriza Redexis Gas la ocupación de terrenos en el Rodal 59 y Rodal 61 con destino a una conducción de gas natural subterránea durante 25 años, de acuerdo con los documentos, datos y planos que figuran en el expediente. El otorgamiento ha hecho, bueno, todo esto, tal dice el beneficiario, deberá ingresar en el plazo de 2 meses a partir, la valoración ha sido 5.195,12 euros, demás, o sea que la Junta no ha visto inconveniente alguno a que lleven la tubería, pues nosotros sería la respuesta. Y eso no va a influir luego cuando la tubería pase por la puerta de un vecino que tenga una finca para cosas posteriores, ¿no? Sí, pero esto es que la gestión del monte la lleva la Junta de Castilla y León. Entonces, quiero decir, no lo sé. Yo tengo un prado que pasa por la tubería, un día quiero hacer algo, eso y no puedo pasar. Pero eso pasa por ningún sitio. No. Viene por un camino. Pasa por un camino público. Vendrá pegado a algún lado del camino, cerca de fincas particulares, no sé. No, pero viene por camino. Viene por camino. Viene Cuando pasa por camino finca, de tienes que pedir permiso a la finca, indudablemente, vamos. No, Eso lo mismo que una niña de como la ocupación de la yo creo que Paco lo que se refiere es, por ejemplo, después, o sea, si esa tubería pasa por un camino y después en esa finca van a pasar un colector o cualquier otra cosa, como si te enganches está la tubería en medio. Yo Porque creo ahora que lo de la es- visita de la moto va a ser El agua está hecho así con la luz. Está hecho con La que entra por debajo, pues la que como... va señalizado con una el cinta. terreno rústico, la gestión lingüístico es de la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León informa que lo puede hacer, ¿vale? Entonces yo los problemas posteriores pues no
no lo sé, a lo mejor en algún punto en concreto puede Eso haber tiene un tema, por ejemplo, las torretas de luz están puestas, pero ahora yo quiero quitar las torretas que pasan de Finca, que hacemos un ferrocarril, eso no pasa. Ah, sí, claro. Pero eso quiero decir, en su Con eso momento... pasa igual, una cosa un poco sofisticada, no le decimos, bueno, ahí está, el punto de vista es ese. Ya, lo que pasa que lo que digo, nosotros en principio, quien vela por los intereses, que le habrá existido el impacto medioambiental de si afecta a la zona, demás historia, está diciendo que se puede hacer. Nosotros en principio no tenemos por qué dudar, entiendo yo, de que él ha presentado toda la documentación necesaria, todos los trámites admitidos y la Junta se lo Si tiene la bien. Junta sí le venderá bien, no le parecerá mal, pero al fulanito que tenga aquí un prado, aquí un huerto, aquí no sé qué, no sé cuánto, Ya, pero... a lo mejor puede ser largo o más. Claro, pero esto es como en todas las cosas. Eso es igual Que encima que hay que buscar... Me gustaría que hubiera algo más fácil. Eso mismo que cuando se metió las tuberías para la depuradora. depuradora. Van por los caminos, el día que se edifique Cuando metieron la línea a Casa Vieja de luz que pasó por el Lago Grande, Ya. lo mismo. Ahí el primero que edifica es el que ese lo tiene muy fácil. El que venga detrás luego ya se apañará para meterlo por debajo. Además, por arriba, por así. en rústica ahora, sabéis que la ley Es que que ha así. cambiado desde abril, todas las viviendas o lo que se quiera hacer tiene que ir vinculado a los horarios, no como antes. O sea, las casetas nosotros las tenemos dimensionadas en una serie de metros, intentando legalizar, ¿te acuerdas, Amable, tú que estabas? Un número determinado de casetas que había, pero precisamente a partir de ahora, en terreno rústico, no vale con tener los 5.000 metros como antes. Vale que tú la vivienda la vincules a los horarios, con lo cual es evidente que a partir de que se aprueba la ley en el mes de abril, va a ser mucho más costoso hacer como una vivienda legal, que tienen que tener primero la explotación agraria y decir que la vivienda la vas a tener por ese fin, ¿vale? Entonces, quiero decir que siempre puede haber alguien perjudicado, como en todas las cosas de la vida. Eso está claro, porque al que le viniera el colector y le expropiaron para pasar su tubería, pero yo entiendo que como el beneficio para el resto de los ciudadanos fue muchísimo mayor, en concreto al que le expropiaran su terreno y que pasa ahora El colector no podía construir unos cuantos metros a la fíjate la cantidad que ha hecho ese. Claro, pero... Pues hay que mirar muy bien. Se antes por un camino vecinal, por la orilla de la carretera, que no se cuántos metros no se puede construir, porque bueno, por la orilla de la carretera, sabemos que no se puede construir en esos cuantos metros. Pero si llega por otra zona, que no hay nada dando vuelta por el Esto es monte público, por donde vais siempre es monte Sí, público. siempre monte público, pero bueno, con zonas particulares. Yo creo que este tema hay que ir verlo despacito. Yo quería pedir una aclaración al respecto. Se ha dicho gas natural y luego circular, esa. Bueno, ¿qué es la traída del gas? Cambio de... Exacto. Vale. Redexi Gas S.A., Bien, que es la empresa que a nivel de Castilla y León Sí. es la que está moviendo. Y es la que más. Solo que está en el sondillo. Se haya, sí, eso. Son los mismos. En su día se presentó una empresa, un proyecto para gas aquí. Es esa. Es la Es misma, la misma, lo ha informado ya Jesús Favorable, porque Sí, viene ya, del ya. medio ambiente. Ocurre que en Esa. ese día aquí había también una planta de distribución. Claro, claro. Entonces lo que están pensando ahora es en traerlo del desarrollo porque sé que el coste más barato. Eso, como técnica no soy, a priori, como ya pasó con la depuradora de la Dada, pues inicialmente parecía que iba a ser más barato venir a Piedras Lares, pero luego los propios bombeos la encarecían tanto que ha sido más barato hacérselo a ellos solos que traerlo a Y el proyecto que yo conozco figuraba una, Pues una ese. planta de distribución. Son De los distribución mismos. lo mismo, Son ¿no? los Vale, mismos. era una aclaración nada más. Bueno, entonces Paco, ¿Qué opináis vosotros? Que es una cosa ante todo. ¿Qué opináis? No sé, yo desde mi punto de vista, si queréis que vaya a una comisión de obras, o sea, quiero decir, no sé qué se va a resolver si esto va a una comisión de obras, no lo sé. nada. Pues si lo van a aprobar de cualquier manera, se va a aprobar en este Nada, tiempo. claro. Montes, en este caso. Se va a aprobar porque esto es o sea, quiero decir, a mí la Junta me trae para que traiga el conforme, o sea, quiero decir que ellos traen como todas las decisiones de la Junta y yo lo único que tengo que poner aquí es el conforme y devolverle una copia firmada. Ya ratificarlo. O sea, quiero decir que toda la documentación, porque además entiendo que si a nosotros nos hubieran presentado el expediente completo, pero el expediente completo está en la Junta de Castilla y León, que es por donde dice que va a transcurrir. La Junta de Castilla y León lo que dice es que el tramitado allí el expediente que está todo correcto y me dice que le dé. Pero el visto bueno final es del ayuntamiento o de la Junta. A ver, el visto bueno del ayuntamiento. Propietarios y Claro, el propietario titular del monte público es el ayuntamiento. Claro, Eso es lo mismo que lo de antes y que lo de... claro. No pasa nada, no pasa nada. ¿sabes? Yo creo que Pero lo hay. yo, mi punto de vista, eso es el que ya lo he pasado. Pero eso no lo que hay. Como tú sigues pagando, Bueno, pues, nosotros, lo que quieras. yo creo, claro, yo
simplemente dar marcha atrás a una comisión de montes Y que vuelva otra vez aquí. Ni más ni menos, y luego vuelva otra vez Está aquí. claro, porque evidentemente lo Una que comisión de comentamos montes es donde tendríamos que pedir el expediente a la Junta para tener más Sí, información. si hay un técnico que ha informado al respecto, ¿qué vamos a decir nosotros? O sea, quiero decir que esto está, me imagino, ¿sabéis que debajo de la carretera hay Natura? Que tendrá que haber pasado todas las bendiciones habidas por haber, a ver qué lo de... Tú tienes una finca que te lleva la luz, ya no puedes pasar bajo la tubería del gas. Pero ¿por qué va? Porque no, Porque hay unos lugares, hay más vamos a ver, esta ciudad no es la ciudad, ahí va todo junto. Va el agua, la luz, el teléfono, el colector, Que puede haber un vecino. pero Paco, si lo sabes tú, en Madrid va el agua, va la luz, va el gas, va todo. Cada uno va a su altura y su medida. Y ya está. Si no llegas con una tubería y tienes que meter otra, y por arriba lo puedes por un tema de dinero. No veo ningún problema de ningún pase. Ningún problema. Lo único que vaya a entrar a la finca es poner los tubos para atrás. Si lo más que no lo subo a nada. Eso lo veremos. No, si es que no vamos a un día que no. Y cuando tengas que buscar, sí. No, si ya te digo yo el problema. Nosotros hemos sido el Yo creo que sinceramente hay que tratar la cuestión porque no vamos a resolver es una cuestión de lo mismo que se está hablando en cuenta y es el mismo pasado. Entonces yo creo que cada uno, yo creo que lo sometemos a votación y que cada uno ve en consecuencia. ¿Votos a favor? Estamos a favor, pero vamos. Ya está acabado. Hemos votado las dos ocupaciones, ¿no? Sí, la de Félix. Era la de Félix Carrillo Moreno Carrillo, Juan Félix Moreno Carrillo y Redexi Gas S.A. ¿Vale? En asunto de la alcaldía yo solo voy a hacer nada. Una precisamente no tiene que ver con los 2.000 euros de donde hemos gastado. Sabéis que nos ha convocado la comisión esta que teníamos de los alimentos, porque ya no se puede distribuir de acuerdo a las solicitudes, tiene que venir con un informe de la asistente social, en la cual la asistente social, las personas que se crean en situación de que lo necesitan, informan al asistente social de su situación, ella hace un informe y posteriormente nos lo pasa a nosotros y en virtud de eso repartimos. Entonces se ha acabado hoy de repartir la segunda fase. Han venido 120 litros de aceite, 140 kilos de alubias, 204 de arroz, 160 latas de atún, 72 cremas que debe ser como sopa mágica. Gallina blanca, algo así. Galletas 220 paquetes, garbanzos 150 kilos, judías 108, leche 582 litros, pasta 192 kilos, fruta 180 y tomate 168. En resumen, han sido beneficiadas 22 familias, 51 adultos, 11 niños y en total 62 personas. Esto es, si ustedes tienen interés en ver quién ha sido el informe de la asistente social, pues está a su disposición. ¿Cómo se hace entonces ese reparto? ¿Se hacen lotes y lo llevan Nosotros ponemos nos viene el padre, ¿vale? Entonces luego en función de los miembros de la familia y de los niños que hay, pues tú ves aquí. Por ejemplo, en este caso una, pues se le da. Lo que quiero decir es que hacéis los paquetes y los paquetes se llevan a la casa. Exacto. No, si lo llama, está debajo del hogar rural, en el garaje de allí, entonces en este caso Raquel la encargada y hace los lotes en función de las personas que hay. Esto lo distribuye con una tabla Excel, lo veis, por ejemplo, en la familia que hay 4 miembros, pues da 8 litros de leche, vamos a suponer, y en la que hay 2 miembros, pues da 4. Ella reparte aquí y luego prepara esto tal cual corresponde a cada familia. Y luego se llama a la familia y la familia recoge. Así que la gente que Por piense ejemplo, que no le ha tocado el banco de alimentos, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con el asistente. Con la asistente social. Es que no, mira, de hecho tenemos un problema que no sé, no ha quedado mucho, pero han quedado creo que 2 lotes que, porque se los ha llamado a personas que en su momento lo solicitaron, pero ellos no viven aquí. Entonces no podemos darlos a alguien que haya llamado y ha dicho, oye, es que yo ahora estoy en situación de necesidad. Si
Si no viene con el informe previo del asistente social, no se lo puedes dar. Entonces, si el asistente social, como podéis imaginar en estos días, ha estado de vacaciones de mocoso, tarda en venir, corres el riesgo de que caduque, porque tú no lo puedes dar sin el informe. ¿Vale? Por ejemplo, el caso de estos dos, que ahora os paso los nombres, pues ya no viven en Piedralbes, ya no viven en Piedralbes. Y así lo han manifestado. Entonces, esos dos lotes que en su día lo habían solicitado y venían con su correspondiente cantidad de alimentos, no se ha podido distribuir. ¿Vale? Una pregunta, ¿los alimentos son de Cruz Roja? Sí. Son del Banco de Alimentos y vienen de Cruz Roja. Sí. ¿Vale? Entonces, entramos dentro del programa, firmamos un convenio, luego hay que devolver firmado, como que la persona lo ha recogido, que ponía aquí en cada uno de las... ¿Veis? Este es el documento que hace el asistente social, ¿vale? Entonces aquí ella dice, que dice quién son, en función de lo que... Y luego lo que viene en el palé, lo único que se distribuye en función de las personas miembros de la familia. ¿Vale? ¿Y se siguen haciendo 2 entregas al año o se hacen más? Se hacen dos. Viene, yo creo, una como para junio y otra como para ahora. Sí. ¿Vale? Pues nada más. Pues punto número 8, luego se pregunta. Yo tengo varias cositas aquí. Vamos a ver, dice la gente del pueblo que las compras del ayuntamiento, si por favor no se pueden comprar en varias tiendas, así que hacerlo rotativo, si hay que comprar cosas de limpieza, cosas no sé qué, pues comprar en varias tiendas. Nosotros, se compra en un sitio donde lleve las cosas. Entonces la gente, pues no lo compran nada. Vale, eso vamos a ver. Yo en cosas de limpieza no lo sé, pero porque se encargan propiamente las de la limpieza. Pero yo, por ejemplo, le puedo decir que lo que son las chucherías de Navidad siempre se han encargado a partes iguales y ahora mismo a Celia lo ha hecho a partes iguales. Pero, por ejemplo, Rosa optó por la opción de decir, doy todas a una en Carnaval, todas a una en San Roque, de tal manera que en vez de 100 bolsas a cada una se encargaba 250 de una vez. Los jamones de Carnaval se ha pedido precio a distintos sitios, al que nos ha dado más barato el kilo es al que se le encarga. Le hablo de los jamones de Carnaval. Pero yo los productos de limpieza se lo diré a las personas encargadas. ¿Vale? Sí, no, además todo el mundo Perdona, tiene pero he visto productos de limpieza comprados en estas facturas en 2 sitios diferentes. A ver, luego tenemos proveedores que venden cosas que no es lo que hablar de cantidades. Es cierto, hay 3. O sea, hay un distribuidor grande Claro, de limpieza. hay un distribuidor que es el de Sevilla, que es el que trae las energías y tal y cual, que es en cantidades industriales, que evidentemente eso abarata el coste, y luego es que yo creo que se venden productos de limpieza son como cosas muy específicas que te hacen falta en el momento, porque si no, las empresas grandes evidentemente favorecen. Es una cosa que te apunto. Otra cosa que me pregunta Raúl Villa, que ya fuimos a ver la comisión de Montes, una pregunta que quería hacer con un terreno. Me ha preguntado Santi esta mañana por ello y yo le explico cómo está. La permuta no es una ocupación. Perdona, ¿puedes hacer la pregunta entera para que se Sí, vamos, Raúl Villa quiere poner una explotación ganadera, entonces quiere cambiar un trozo de terreno al ayuntamiento. A ver, nosotros esto es un vecino del pueblo, en este caso Raúl Izquierdo, que tiene 2 fincas y por medio pasa una calleja. La calleja llevaba cerrada media vida, o sea, de zarcas y tal, ¿vale? Entonces la intención es que el trozo de lo permutemos abajo. Procedimiento de permuta. La secretaria podría informar mejor que yo si me salta algún paso, pero en primer lugar hay que levantar un topográfico del terreno para saber los metros que se ocupa y levantar el topográfico del terreno donde no lo valga. El arquitecto hace un informe de valoración del terreno que permuto yo por el terreno que permuta. Se eleva a pleno y se permuta. Entonces, ese es un procedimiento bastante más complicado y luego vino una polémica que eso yo le dije incluso a Guillermo que lo volviera a llevar a comisión. En la calleja existen diversos rebollos pequeños o robles de una entidad, pues unos más gordos, otros más pequeños. Nosotros nos hemos establecido a la gente del pueblo que por 10 euros vale. Entonces él decía que como él abajo nos iba a dar robles, que esos le correspondían a él. Bueno, nosotros éramos partidarios, o sea, yo cuando hago las preguntas con medio ambiente no necesariamente el metro a metro. O sea, quiero decir, él hace una valoración de un técnico que yo esta mañana, cuando Santi se ha ido, precisamente estaba hablando con medio ambiente por otro asunto, y se lo he dicho, ¿podríamos pedir la valoración de cuánto es mi terreno? Probablemente sea lo mismo. Pero quiero decir, yo en medio ambiente, su técnico dice si mi terreno o lo que yo quiero
se lo voy a comentar porque andábamos mirando. Nuestra intención era acabar de permutar toda la zona de lo que son las inmediaciones de la Nieta, que es monte público, lo que es el Rozao, lo que es el aparcamiento de enfrente que hemos actuado este año, hasta el puente de madera, que fuera ya terreno municipal, o por las diversas actuaciones que puedas hacer arreglar el camino, que siempre estamos dependiendo de montes, o que llegamos y saben que hay una queja constante de los vecinos de la urbanización del Rozao, porque nosotros llegamos limpiando con el ayuntamiento hasta la valla suya, pasa la fuente y claro, si no en ese momento no hay disponibilidad del monte, allí hay unos zarzales de trepar del área. Este año lo dejamos de madera. Pues fenomenal. Ya, pero quiero decir que eso es monte. Entonces estábamos estudiando ver cambiar todos esos metros por la parcela que se recoge, que es la de la mesa. Bueno, pues si ellos valoraran en concreto cuántos metros son y cuánto vale, yo creo que un día que lo ha visto Alfredo dijo que era en torno a unas 3 hectáreas, lo que podría haber. Pues probablemente a nosotros no nos pidan 3 hectáreas, nos pidan 5 cuando se lo demos Claro, entonces yo no sé si en este caso la 5 he dicho por, o sea, que claro, es cerca de Ucano, o sea, el valor del terreno no es lo mismo, evidentemente, aunque sea rústico común alrededor de la Nieta, que en la de esa que es la parcela municipal de la que vienen cogiendo cuando hicimos la escombrera, esos metros que permutamos de la tira que quedaba de la escombrera. Entonces, entiendo que cuando Jesús haga la valoración, lo primero es levantar los topográficos con los metros que tiene una zona y que tiene el otro, porque luego se tendrá aquí modificación puntual al catastro y que quede, claro, recogido, que eso ya es de él y lo nuestro es lo nuestro. Pero no, yo creo que el caso este no es eso. Sí. Están prácticamente... Sí, pero el procedimiento administrativo es ese. Además, de todas maneras, Raúl me ha dicho a mí que no le importaría incluso de que a él le quiten más metros de lo que no da. es ningún problema. Personalmente me ha dicho. Pero lo que yo te quiero decir es que el procedimiento administrativo es ese. O sea, el topográfico de los metros que vamos a dar, topográfico de los metros que nos va a dar, permuta en pleno, tal, o sea, que no hay problema, pero que es más complicado. ¿Qué ha pasado? Que como te comentaba a ti, los 2 jueves que han coincidido la semana pasada, dices que no ha venido. Uno fue el 24 y otro el 30. Que yo te lo he dicho por eso, porque unos días antes de Nochebuena me lo ha dicho y dice, es que me interesaba ya enseguida hacer la le corre prisa. Por eso acelerar lo antes posible. Entonces se le podía agilizar diciéndole los pasos que hay que seguir, que estamos de acuerdo, pero que hay que hacer eso. Para que tenga conocimiento de decir que lo hace. Pero yo creo que lo que necesita es tener la permuta ya para empezar a calcular. Sí, lo dijo. Pero la permuta, vuelvo a repetir, salvo que informara favorablemente la señora secretaria, él podría empezar si estamos de acuerdo, que claro, si levantara un topográfico no podría. O sea, que es un trámite que nosotros podemos saltar por mucho que queramos nosotros. ¿Vale? Pero eso es cosa del arquitecto municipal. Es cosa del arquitecto y del topógrafo, porque tú tienes que saber cuántos metros en realidad estás permutando. Entonces, hasta que no venga el topográfico, Jesús no va a poder darle una valoración. Si es que el Jesús, y si es en el caso que, como ya les he dicho, como he hablado con la Junta y ha dicho que podíamos solicitarlo incluso a Medio Ambiente que valorara, ¿vale? Oye, nosotros queremos permutar este terreno aquí, ¿cuánto tenemos que pedir? Me han dicho, oye, tú plantealo, a lo mejor hay un técnico de la Junta que te dice cómo son las permutas que ellos valoran. Yo entiendo que allí el terreno, como está a pocos metros del rústico común en un lado, que no por ejemplo el caso que les he dicho de la Nieta, no tiene nada que ver la Nieta con lo que es la lista. Él de todas maneras a mí me ha dicho personalmente que no le importa entregar unos metros más que lo que es. Se podía mandar a hacer es entregar un topográfico. Claro. Eso puede mandar a hacer. Claro, lo que le interesa es eso. Encontrar que se le pueda agilizar. Que se le dé permiso para que pueda ir. Otra cosa que a la gente me da mucha rabia es con los recibos del agua. El recibo del agua en mi casa, consumo de agua 38 euros. A pagar en total 26 euros. A ver si el ayuntamiento no puede hacer alguna cosa. Pues no, porque quiero decir, esto es una empresa que tiene una concesión administrativa en la cual tiene aprobado cuánto es el canon del contador, cuánto es el canon de depuración, cuánto se paga de acuerdo a unas fórmulas que aplican, de acuerdo a su contrato, cómo lo puede aprobar, y eso es lo que le pasa a usted. ¿Te parece justo eso? Pues no sé si me parece. Gasto de agua 38 euros. Pues no me a pagar total 26. Pero lo que la gente tiene que saber, y usted debería de transmitir, es que salga el agua limpia por el grifo y que sea consumible y que no haya ningún problema, cuesta dinero, Bueno, si y que se vaya por la pila y no contamine los ríos. Y que las tuberías que quedan, que todavía quedan muchas de la que está prohibido. No, quedan muchos, no. Quedan.
Que era la araña. Entonces, Que era la araña y la que venía. El agua ya no está. Eran un par de calles. Entonces, quiero decir, vamos a ver si. Pues hay que quitarlo enseguida, ¿eh? Tú no lo quieres agua. Tú no lo quieres. Tú no lo quieres. No. Esto de lo que Vamos a ver, eso está de acuerdo a un pliego en el cual él está estableciendo que aplica unas fórmulas matemáticas en la cual, cuando este ayuntamiento adjudicó el agua a una empresa, era la fórmula que iba a aplicar. Claro, pero como están poniendo agua depurada, no sé, que si está depurada, está depurada, si te hago esa analiza, se verá que tiene esto en la vida. Y ya le digo, la uralita por ley cancerígena y está prohibida, hace la torta de ellos. Que lo sepa, No, pues, eso produce pues cáncer. perdone, pero yo sé que tiene esas pruebas. No He sabe, visto no que sabe. las traiga aquí, las demuestre que tiene acá, porque yo desde luego los No sabe, resultados no que está traen. pidiendo la lista. El ponerla Sí, así, sí, el pero ponerla así. claro. El ponerla. Prohibido en tuberías de agua hacer Vamos a ver, pero escúcheme, yo los análisis que está presentando aquí la empresa, que cumple con todos los parámetros de coliformes y otros restos de que no son aptos para el consumo humano, está dentro de todos los parámetros aceptables, de acuerdo a sanidad, y los cumple. Si usted cree y sabe a ciencia cierta lo que está diciendo, le insto a que lo traiga aquí, porque no vamos a hacer todo. para que lo vea. Claro, vale, pues entonces haga usted el informe de cómo aparece la uralita, y entonces evidentemente claro que tomaremos las medidas oportunas. Perfecto. ¿Vale? Ya está, ¿qué más? Luego una más. Bueno, pues en un pleno anterior, es que no recuerdo ahora mismo qué pleno, nosotros hicimos una propuesta, que concretamente hice yo, que fuéramos a revisar la travesía de Castilla y León, porque era muy incómoda para los peatones, que hay que cambiar un poco los aparcamientos, hacerla un poco más ¿Eso ha sido en pleno o ha sido una comisión? Ha sido en pleno. Entonces, hablamos todos que sí, que es verdad que aparte que estéticamente hay que darle un cambio, porque la carta de presentación que tenemos ante todos los viajeros que pasan, pues hay que hacerlo. Pero aparte es que es muy incómodo para los peatones pasar por ahí, porque están las farolas en medio, son estrechas las aceras, entonces quedamos en eso. Entonces, por favor, que yo me ofrezco, vamos el día que queráis, lo revisamos, que a lo mejor es verdad que no hay dinero ahora para hacerlo, pero por lo menos plantear lo que mejor podamos, ¿vale? Pero yo creo que eso deberían de quedar, no por nada, pero un jueves Álvaro que venga el arquitecto, si tú tienes un momento, porque quiero decir, la cuestión de travesías, como de otras cosas, por ejemplo, la normativa ya de acera, por ejemplo, si tienes el 1,5 metros mínimo de ancho, pues yo creo que eso prácticamente lo que hacemos en todos los lados. Que la travesía no es, vamos a decir, pues tan moderna como, por ejemplo, o la de otros municipios en las cuales existe el aparcamiento delante. Claro, aquí tenemos casas construidas, las zonas que se han ido haciendo nuevas, pues todas tienen esa amplitud que da que los edificios pues, han puesto por de acuerdo a unas alineaciones existentes. Pero claro, tú llegas a casas emblemáticas, pues como son, por ejemplo, todas las desde que entramos en la fonda adelante, que ahí no hay más cera que la que arde. Quiero decir, salvo que te pidieran una licencia mañana, que yo no sé en este momento si dentro del plano de las normas urbanísticas tienen alineación. Claro, Pues como si no no se la puede. tuviera, la alineación sería la asistente, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando de que para que luciese más tendría que ser cambiar el pavimento de las aceras y las farolas. no, si a lo mejor eso, sí, no, si no es eso solo, por ejemplo, tú sabes lo incómodo, me imagino que sí lo sabes, lo incómodo que es intentar andar con un carrito de bebé o una persona con muletas, es que es muy difícil. Entonces, claro, yo entiendo que dentro de lo que hay no se puede hacer más. O sea, a lo mejor no puedes hacer unas aceras que nos encantaría de doble. Hay determinado Pero a lo mejor estoy hablando puedes yo de la poner- zona de la fonda, que son luego bastante peores, que es la zona de donde entrábamos antes al día. Ahí es lo que hay. Está la Mira, a lo mejor lo que te digo, o sea, a cambia. lo mejor, pero solo... Ahí Nacho sí que hablaba que sí que pensábamos hacerlo, pero no es porque hubiera salido, era continuar en ese caso en esos dos puntos, lo que era la entrada del día y la entrada anterior, era continuar la acera con rebajes de bordillo de tal manera que la gente pasara, exacto, eso sí que lo habíamos Sí, dicho. bajar. Y la travesía realmente la hace Una persona con un carrito de niño. solamente se puede hacer la farola. No, hombre, se puede hacer pero nada. Nacho, pero Nada. escúchame, se puede revisar. Yo he visto ciertas cosas que si lo decimos y lo vemos en el sitio, se ve que se puede mejorar, ¿sabes? Sí, No sí, voy a pero poner a rebaje mirarme ahora aquí todo. Hay que ciertas cosas. rebaje todo, hay que rebajar No, todo. pero No solamente eso, sino Claro, a lo mejor está alguna claro. cosa de contenedores que están ahí un poco más a la vista, que a lo mejor se podría hacer ciertas cosas. Entonces, creo que Pero no eso es podemos que- hacer.
Eso es Claro, también por estética. Está claro, por estética. Pero por funcionalidad no. Yo ofrezco. Funcionalidad solamente se puede la farola e intentar meterlas en la parte trasera con otro tipo de banco, ¿no? Que te ocupe menos para que puedas hacer más Eso bien. es lo que me Eso es lo único que yo ¿Por puedo qué hacer. no vamos un día que yo me ofrezco el día que queráis, de que No podamos, tengo ningún pasamos inconveniente. Sí, pero aparte de eso, cosas? hay que presupuestar cuánto vale. No Eso tengo lo digo Bueno, yo. sí, después ya veremos. Ya después ya veremos veremos además si y puede hacer. bueno, se puede hacer, pero Ya tenemos veremos que saber de qué que se estamos puede hacer hablando. de todo, pero a lo Claro. mejor no se puede hacer 10 cosas, pero se puede hacer una. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Y dentro de 2 años se puede hacer otra. Ah, por cierto, ya al respecto de esto, perdone que la interrumpa, se me ha olvidado subirlo y iba a dar cuenta yo. Nos van a arreglar el trozo de cuneta que solicité cuando en octubre, ¿no? Que se hiciera en lo más inmediato, que es la zona que afectaba a los del vivero. La cuneta, todo eso, entonces han venido a medir, van a hacer 300 metros de cuneta de gran hasta la almazara. Lo que es eso para que los... Que no van a enganchar un tubo con otro, se van a enganchar. Se va a intentar separar. Yo no sé si le van a enganchar o le van a dejar ahí. Para que vaya, pero claro, ya no va a vaya haber por arrastre. lado, que no salga el agua cuando... Ya no va a haber arrastre. Claro, tiene que engancharle el cruce de Pero la la zona norte, Donde vive Ovidio al final el Alcornoque, esa mano derecha está la almacén. Ah, por la parte de arriba. Por la parte de arriba, por la de arriba. De momento Sí, por la entubar parte. eso, sería Porque entubar. claro, los peatones Dejarlo que por nos la quede parte de cortado. abajo mal, pero No, eso pueden tampoco. andar. Pero claro, la parte de Eso. arriba los peatones y Vale, esa eso. curva se cierra muy claro. Eso. Entonces lo solicitamos a la Junta de Castilla y León y no sé lo que sí. Otra para los siguientes actuaciones. Otra pregunta que tenía es tres. Respecto, cuando hablamos de poner los columpios y hacer una revisión, pues nosotros tenemos entendido que los columpios se han comprado, pero que no están puestos. Entonces, queríamos saber por qué. Pues mira, ¿habéis visto lo que ha pasado en el puente de la Constitución? ¿En el parque? Que nos han arrancado más de la mitad Las de las vallas. vallas, están puestas para que los niños salten con las bicicletas y demás. Entonces, claro, los columpios son de madera. Celia, yo creo que fue la que propusiste, esperara, yo dije, si están aquí vamos a ponerlos. Pero sí que es cierto que iba a caer el agua todo el verano. Entonces están sin poner, pero lo que es cierto que yo no sé si hay que poner o cámara de, no lo sé. O sea, el puente de la Constitución, el parque de abajo, destrozado, pero más de media valla arrancados. Completamente. Las vallitas de colores arrancadas completamente, pero te estoy hablando de media barandilla, ¿eh? O sea, no, 2 trozos están puestos, porque los chicos van a saltar con la bicicleta, estaban puestos aún así en el escenario y deben ponerse por ahí. Que pasa lo mismo que habíamos hablado del circuito, Eso no te voy a preguntar a nadie. nadie ha firmado. Yo dije que estábamos de acuerdo en hacerlo en el circuito. Nadie ha hablado, nadie ha venido a firmar el escrito. Bueno, pues escucha, es que eso me lo ha dicho gente joven, no la madre de los niños, ¿eh? Porque te acuerdas que hablamos de que podían hacerse 2, uno para pequeños y otro para Pero si es que mayores. estaba dentro del mismo circuito, pero si no viene nadie mayor de edad que lo... Necesitan a alguien mayor de edad para que lo solicite. Vale, entonces ellos piensan que con haber dicho que sí, que ellos lo hacían, que estaban de acuerdo, que ellos colaboraban en construirlo, que ya había bastado y que vosotros sois los que tenéis que llevar la arena. No, sí, claro, pero cuando ellos escriban y soliciten por escrito lo que quieren. Vale, o sea que con que lo hagan... Que haya un informe técnico Claro, que es viable, técnico que eso no es la responsabilidad, que se hace Y además se habló claramente de que estaba homologado y estaba por el qué es estilo. lo que quiere hacer y luego se informará técnicamente de si lo que quieren hacer cumple con las condiciones de seguridad, cumple técnicamente y se puede hacer. Vale, y otra Porque cosa. quiere decir, yo en mi casa y en mi huerto puedo hacer todos los terraplenes que quiera, pero en un terreno municipal, si no tiene una vigilancia y no cumple unas condiciones, no puede. Es un proyecto complicado de eso. Claro. Y luego también, Claro. también quería hacer una pregunta lo de deportes, cómo sigue lo de las dominadas, porque también me están mareando, que cómo sigue, si se van a encontrar, si se han encontrado, si se van a poner, si arriba o abajo, cómo se Pues quedamos lo estoy esperando otros presupuestos porque dentro de lo que habíamos recibido eran carísimos y en el momento que estábamos era imposible. Todavía no tengo un presupuesto definitivo y quedamos en hacer, pues igual, yo tampoco, inicialmente hicimos la zona del Benedito, pero puesto que derivamos lo de las bicicletas a San Roque, pues quizás es que esté mejor todo allí concentrado. Porque además en el Benedito también la gente va un poco más en plan tranquilo, a las mesitas y demás. Entonces, sí, la intención que es... siga adelante, que se va a hacer, que no se echen a dormir, Sí, ¿vale? sí. Pues nada más, y solamente una cosa, un ruego que yo hago es que respecto al vídeo del otro día que hicimos la presentación de turismo, que se hablara en comisión, se volviera a hacer la comisión para
para hablar allí de ciertos detalles que creemos que a lo mejor faltan. Vale, sí, sí, por supuesto. Sí, el vídeo es un vídeo inicial que podemos ir retocando, ir haciendo cambios, hombre, no inicialmente ya de forma inmediata, pero la idea es que luego ir aportando entre todos o cosas que observemos que no hayan salido, pero bueno, Vale, que no es el definitivo que se va a llevar a la comisión, eso. Yo solamente decir que Rosa, como componente de la Comisión de Turismo, que se me informe, porque me hubiese gustado ese día haber bajado a la presentación del vídeo. Y me enteré por mi compañera. Y a mí se me olvidó de verdad que... Pues nosotros vamos, yo hice la difusión a través de los contactos de teléfono, ya sabes que luego te pedí el tuyo, ya no te preocupes que ya lo tengo grabado y si no coincide en comisión, pues haré Vale, perfecto. te pasaré la información. Otra cosita, espera. No me acuerdo. Vamos a ver, ahí en las escuelas donde se hace el baile de los quintos, puertas de emergencia, ¿cuántas tenemos? ¿Las dos que salen al patio? Las dos que tienen, el plan de emergencia está puesto ahí En la puerta antigua por donde se entraba, que entrabas a la galería, esa no se puede abrir. Esa está abierta. ¿Está abierta? Siempre está abierta. Además, Está abierta porque como además encima hay como el ropero, Es lo que dijimos hay de gente que que entra, que deja la vida y paga los tickets, las copas están ahí, eso siempre está abierto. ahí lo que dijimos de ver si la podemos hacer que abriera al revés. Para que valiera también para puertas de emergencia. Lo que pasa es que debería abrir hacia abajo. Entonces, claro, hay que buscar algo cuando pudiéramos hacerlo. Porque la de esto sí se hizo. La de madera que había sí que se hizo, se cambió de mano, me parece. Sí, sabéis que había dos, la grande de entrada de cristal y luego una que había contra el ascensor, ¿veis? Las veis sí que abren. Y la otra se deja abierta Y la otra se deja abierta. de par. Sí. Hostia, Un cuchillo. Tienes otra interior, Nacho. ¿Cuál? Bueno, vale, nada. Bueno, venga. Vale. Con respecto a lo que ha dicho María José de la travesía, que bueno, es verdad, sabemos todos cómo está, pero yo quería decir lo de las palomas del edificio del Santander, que no sé si alguna vez se ha hecho algo, o sea, porque ahí hay un problema. No, yo le cuento, vamos a Estaremos ver. todos de El acuerdo. problema que hay ahí es serio, porque lo primero es un edificio propiedad de unos vecinos, que quien se debería de hacer cargo sería la comunidad de propietarios del edificio, ¿vale? Nosotros en un tiempo, porque ya era tal la epidemia que había, que de hecho esta mañana un vecino me ha hecho un escrito que ante la ineficacia del ayuntamiento que no hace nada, que el ayuntamiento en una propiedad privada no puede hacer nada, tendría que ser la comunidad de propietarios la que tomara medidas. Entonces, nosotros en un tiempo, hablando con dos vecinos que nos dejaban la llave de su casa, o sea que al final es con riesgo, nos le conocíamos y pues entrar y tal, teníamos unas jaulas que venían una empresa, la tuvimos solo 2 meses, porque claro, cada mes tenerla eran 400 y pico euros. Entonces, estas eran unas jaulas que sí que entraban. Entonces se las iba echando comida todos los días, pero ¿qué ocurría? Que todos los días tenían que tener comida y todos los días tenían que ir a las que habían caído, recogerlas, meterlas en otra jaula, que posteriormente al mes venían de la empresa y se las llevaban. Entonces, claro, 400 euros, eso se iba de madre, porque ¿qué venían entrando, Nacho? 2. Hombre, lo que pasa es que tenías que tener toda una persona... Tú una persona que fuera todos los días, porque en el momento que estaba lleno las tenías que sacar y meterlas en otra jaula y que siempre tuvieran comida. Porque claro, no podías dejarla. De hecho, tuvimos otra en casa de este vecino de aquí, de... ¿cómo se llama? La de madera. ¿Cómo La se de llama? Juanjo no, la de otra, la de Juanjo no, la otra. La del señor de... Sí, Ángel. La de Ángel. En el balcón de arriba de Ahí la Ángel vi. tuvimos otra. ¿Vale? Entonces, como vimos que eso no ponía, pues en un momento determinado que el ayuntamiento tuvo como un trabajador a una persona que sabía de hacer forja, hizo una jaula exactamente. Y está ahí. Bueno, pues en las nuestras no entran. O sea, No sabemos los vecinos no... si estarían impregnadas en algún producto, de tal manera que tuvieran alguna... En las suyas entraban, en las nuestras puestas de la misma manera no entran. Ese edificio, para que estén las palomas ahí, tiene que tener ventanas rotas donde viva la gente. Sí, se ve. Es tan fácil como el edificio diga usted, si no pone usted la ventana el dinero, se la pagamos nosotros, pero la ventana saca una paloma. Si no hay ninguna ventana rota. Como me han dicho precisamente, pero yo no lo sé, que es de la cosa, que no lo sé y les voy a informar. A lo mejor había Una vecina es de No, sí que sí.
ese edificio que entran de dijo que con halcones. Digo, bueno, y usted comprende que el ayuntamiento va a tener un halcón. Entonces hoy me han dicho que Pedro, un vecino del pueblo, Pedro, ¿cómo se llama? No, Pedro, el padre de Pedrito, que no me sale. El de los halcones. Sí. Bueno, pues que tiene halcones, que sí. Pero vamos a ver, habrá que pedir autorización a la Junta de ese tipo de técnicas. Sí, porque para poner las jaulas tuvimos que pedir autorización. Y te decía cuál iba a ser el método de captura. Porque claro, tú evidentemente, por ejemplo, a perdigonazos no puedes en un casco urbano, ¿no? Entonces, a mí me han dicho, habla con Pedro. Pero si será para que ponga ahí los pájaros, no, Creo que los halcones sí que son disuasorios de todas maneras y que viéndole como con una... como que sobrepone un poco. Lo que quiero decir, o sea, que al final, como lo que ensucian es suelo público, o sea, interviniendo como asunto de salud pública o de salubridad pública, si el ayuntamiento podría intervenir y después pasarle la factura a la comunidad. Claro, si ellos no se hacen cargo, pero no lo sé, o sea, no lo sé. Es una cosa que me ha surgido ahora. No, pero por ejemplo, este verano cuando ha venido la señora, se lo dijimos, pues puede usted ir a ver mi balcón, porque la vecina en concreto donde se posaba las palomas era una vecina que no venía habitualmente o venía de año en año, entonces al final se la pasaron a su balcón y la señora, pues vaya usted a verlo, yo me lo creo perfectamente, pero usted como comprenderá, en el balcón de la vecina yo no voy a entrar. Oiga, tú luego te dicen, o sea, yo cuando trabajo en esto con las jaulas del vecino, tú ponte que dice que ha faltado. No, yo tenía ahí un sillón maravilloso y de repente, o me habéis roto con la jaula al pasar la pintura, píntame el comedor. Sí, no, claro, entonces tú entrar en casa de un vecino es un riesgo. No me refería a intervenir directamente como ayuntamiento, sino si habría alguna manera de pues eso, de lo que yo no salud sé, pública o portal, no sé. Pues hay algún fallo hecho que se pregunta que la comunidad de propietarios No, de y solo son Carmina. ¿Dónde van estos? Son donde está el problema. Y solo en Carmina. Ese es el maestro. Porque yo creo que ya se puede Carmina. Si no hay agujeros, yo creo que la paloma acabará. Pues entonces, lo que yo no sé si existe, porque por ejemplo, si los propietarios fueran la familia zamorana, podrías atajar así y mandar una prueba certificada a la plaza o sea, que justo y Pepe tenían pero las palomas están ahí porque hay que enterrar juntas, pero si no están, la paloma quería dentro de la plaza, en la calle en el balcón, Yo creo que cerrando la paloma se hablar con el vecino. ¿Acordáis de cómo estaba el edificio del frente del parque? Igual, Esto estaba llenito de paloma. Yo estuve trabajando allí, le estuve haciendo, en cuanto se cerró las entradas que tenían arriba, la guardilla, se acabaron, ¿no? Allí había miles y miles. En una ventana que se hemos puesto los hierros esos en la rueda encima y está llena. Esto está lleno, o sea, y quiero decir, aquí no tenemos ningún Bueno, yo voy a intentar lo de balcones. Vamos a pensarlo. O sea, lo de balcones lo echan. Cuando ponga los balcones, aquí va a ser el problema. Es que es una limpieza, un ordenamiento público. Lo que podemos es entrar en un piso claro. Pero buscar la solución que no sea lo que trabaja de un sitio y se van a otro. Las palomas son las pajas o si no, ahí se van a quedar en el pueblo. Vale. Bueno, sí, voy con las preguntas ahora ya. La deuda del Ayuntamiento de Sotillo de los 4.200 euros, ¿se ha hecho algo? Eso ¿Cómo está? Sigue igual. Pero nosotros se lo reclamamos se lo tengo que mirar, se lo contesto en el pleno que viene o se le doy la información. Bueno, o sea, lo recuerdo cuando lo preguntamos la otra vez. Sí, se lo ha reclamado yo creo que en dos ocasiones, ¿vale? No es una cantidad enorme, son 4.200
1.200 euros, pero es una cantidad que se puede emplear en otras cosas. Creo que encima con la rebaja de los presupuestos... Claro, ahí vamos a ver, ya no recuerdo que le veré. A ver, aquí hubo un problema, ¿vale? El ayuntamiento, recuerdo, la segunda vez que se le reclamó, dijo que, claro, la deuda no era del ayuntamiento, porque era del Club Deportivo Sotillo, que era el que venía. Entonces, que a él no le costaba, entonces yo le dije, en este caso al alcalde, que había método, como lo que hemos estado viendo con Edavi, que muy claro, cuando el ayuntamiento dé la subvención al Club Polideportivo, que haga un pagaré para el ayuntamiento de Piedra, que le entregue la cantidad de los 4.200 y el resto de la subvención se la dé, aunque no esté contraída la deuda con el ayuntamiento de Sotillo. Hablé con el interventor, porque en Sotillo saben que hay interventor, ¿no? Entonces me dijo, bueno, vamos a estudiar esa posición, pero es cierto que no nos han mirado. Pero ahora que yo creo que las subvenciones vendrán en enero, lo retomamos. Fue así, claro, el ayuntamiento decía que no lo reconocía como deuda, entonces no podía pagar porque ellos no nos habían hecho el gasto. El gasto había sido el Club Polideportivo Sotillo, el Club Sotillo como se llama, no sé, el club. Entonces fue así. Vale, que no caigan en el olvido. Sí. El 2 de julio pedimos el local para los grupos municipales y no se nos ha respondido a eso, no sabemos todavía. Seguimos pensando nosotros que el local que está en los bajos del hogar rural sigue siendo un local que podríamos utilizar perfectamente los grupos políticos. Perdón, del hogar rural, no, de la biblioteca. Por el edificio de la biblioteca, la policía local. De la radio, fueron a ver la radio. No, nosotros no Sí, hablamos de eso, pero después dijimos que era mejor el otro porque es accesible, está a nivel de calle. La petición del local, nosotros siempre hemos pensado que el mejor local era ese, por accesibilidad, por independencia y por todo, porque es un local más grande y porque nos podríamos organizar. Entonces, habiendo locales disponibles, nosotros necesitaríamos un local, nos gustaría tener un local para poder... Pero disponible yo ya le digo, ha habido mucho tiempo, ahora están en los bajos del hogar rural, pero los alimentos han estado ahí durante mucho tiempo, porque estaban en la sala de la policía, que la policía queda ahora como archivo municipal, lo que era el antiguo cuarto de la policía, y estaba lleno de carpeta. Se trasladó los alimentos al garaje ese porque era accesible por lo mismo para que la gente llegara con la carga y tal. Y este verano en concreto se ha utilizado oficina de turismo. Entonces, bueno, la oficina de turismo ya se supone que va a volver a empezar. Lo miramos, ¿vale? Vale. ¿Qué me suena a mi cabidor? Un ruego que... No, los números de las calles, pero ahí están los números Sí, bueno, de las calles, están los números de las calles, pero... ¿Durante cuántos años? No consigue habiendo. Sí, No, sí, allí ya no. No, allí no han estado este verano al menos. No, han instalado. Este verano al menos no han estado. Todos los folletos. Como estamos así en el fondo del año, en el colegio también, uno de los ruegos que tengo es que por favor se nos dé la información en el plazo que recoge la ley. El plazo que recoge la ley son 5 días. No somos tan estrictos como para que estén las cosas en 5 días, pero es que hace meses que hemos pedido, por ejemplo, el pliego del coto de calza, los gastos de los autoclocos, los gastos de la cronoescalada, de la calbotada, y no se nos entrega. No creemos que tengamos que esperar a las comisiones para que se nos entreguen los gastos. O sea, 5 días es muy estricto, pero meses nos parece que se está incumpliendo la ley en este sentido. O sea, y no entendemos el motivo por el que no se nos entrega la información. Pues yo se lo he dicho, si no existe ningún motivo, porque yo se lo he dicho 1000 veces. O sea, quiero decir, el gasto es el que es y está reflejado. ¿Cuál es el problema? Y aunque no se lo cree usted, en la mayoría de las ocasiones es de personal de poder preparar la documentación que ustedes piden. O sea, reconozca que están pidiendo 2 y 3 escritos diarios, con lo cual prácticamente... Hace un montón de tiempo que no pedimos nada. No, ahora no lo sé, pero ustedes han... Entonces, es que de verdad casi tenemos que destinar a una persona a contestar sus escritos. Este mes, ustedes lo han visto, y no quiero hablar de los funcionarios porque ya entre esta mañana que para preguntar un tema de la Junta no había nadie todavía, que se lo he dicho a Santi que estaba. Claro, pues lo que éramos cosas, tal cual. O sea, evidentemente el personal tiene derecho a sus vacaciones y a sus días que lo correspondan. Pero, por ejemplo, te encuentras que en el mes de diciembre completo no ha habido ningún día prácticamente, o 2 días las 3 secretarias que hay en este ayuntamiento. Somos comprensivos. No hablo de Eva, hablo de las 3 auxiliares administrativas. Somos comprensivos con todo esto, pero reconozca también que ustedes acaban de rechazar ahora en el pleno anterior de los presupuestos una propuesta que hemos hecho nosotros para poder generar más empleo y contratar a más gente que ustedes han preferido todos. Entonces, nosotros entendemos todo, somos muy comprensivos, entendemos que a veces, o sea, que el personal se tiene que ir de vacaciones y que tiene que volver, pero es que hay cosas que se quedan en cajones, hay cosas que se quedan en cajones para siempre, hay información que no nos llega nunca y creemos que esas cosas pues hay que agilizarlas.
Y la cuestión del personal, pues bueno, la cuestión del personal es, como usted dijo en el otro pleno, una cuestión política. Así que nada, eso, por favor, el ruego de... ¿Una cuestión política? ¿Por qué? Sí, pues de cómo se gasta el dinero. Ah, no, claro, no, quiero decir, no, usted, pero no, Nosotros la cuestión es personal, no mezcle las chupas con la vecina. nosotros Yo preferiríamos... el sistema personal, pero no quiero decir que Claro, lo del personal pero es una nosotros cuestión preferiríamos política. que hubiese más No, personal para no, poder atender al claro, público sí. y usted prefiere que haya toros. Ya Claro. está. Bueno, Bueno, quiero decir que eso sí que es una cuestión política de acuerdo a lo que es nuestro principio y usted tiene lo suyo, Y con eso lo cual también evidentemente es hay nuestro. ciertos y determinados conceptos Claro. que nunca nos vamos a poner de acuerdo. claro, pero bueno, así es. Sobre la plaza, ¿cómo se va a quedar? ¿Se va a permitir el tráfico? ¿Va a quedar peatonal? Eso ¿Qué lo va a pasar ver con Álvaro la en una plaza? comisión. El Vamos a ver, lunes la vamos a preparar una comisión, pero para que, como no está la secretaria, me dice, no, espérate un poco, Vale. el lunes quería hablar y quería ver a ver qué podemos hacer. Vamos a ver, para la si lo plaza hacemos está plazo, sin ¿no? abrir de momento, que nuestra idea sí que hemos estudiado, o por lo menos lo que a nosotros la mayoría de los vecinos nos han trasladado a que se peatonalice. Eso es lo que nos han dicho muchísimos vecinos, claro, a excepción de los que viven en la plaza, que son los afectados. Entonces, la plaza está sin abrir, pues porque aparte de que no se ha tomado la decisión donde se tiene que tomar, está sin acabar, ¿vale? Porque lleva ahora una capa, porque es como un barniz, ¿vale? Pues para que lo han visto que con el rodaje de los coches y tal, enseguida la piedra lo lleva como una capa de barniz, que tiene que venir la empresa cuando esté seco a dar esa capa como para que no absorba luego tan grande, ¿vale? Punto número 1, falta colocar el mobiliario, que los bancos están comprados y hay que ponerlos, y las papeleras se pusieron, pero lleva unos bancos. Lo que los bancos van en función de cómo se quede, porque inicialmente, como las zonas que iban del adoquín era donde iba a ser aparcamiento, precisamente por si caía un gotas de aceite y tal, no cayera encima de la piedra, pues entonces los bancos iban como estaba antes más o menos, ¿vale? Como haciendo límite con la zona del adoquín de la parte superior de la plaza, ¿vale? Nos hemos comido un trozo para que quedara, en vez de al pico que teníamos antes, en el cuadrado. Entonces, eso cuando lo vea, y entonces yo no sé lo que a ustedes les han transmitido, pero a nosotros la mayoría es que se... O sea, lo que nos han transmitido es inquietud. O sea, la gente nos dice, ¿qué va a pasar? O sea, eso es lo que preguntan, no saben qué va a pasar. Entonces, bueno, si va a la comisión, pues lo veremos. Sí que se preguntó, porque eso a lo mejor, Álvaro, deberías de prepararlo para la comisión. Yo no estaba hablando con el policía esto, entonces lo que sí que debía de ser, porque yo eso lo entiendo, a los vecinos tú tienes que dar un acceso, que si tienen que descargar leña en un momento determinado puedan entrar, ¿vale? Entonces él me decía que en el propio acuerdo se recogiera cuándo podían descargar. Porque claro, si yo puedo descargar en caso de que se quedara peatonal, estoy hablando en el supuesto de que se decidiese en la comisión que se quedara peatonal, claro, si yo digo que a cualquier hora yo puedo llegar, evidentemente en la plaza siempre va a haber coches. Porque a mí me viene bien a las 3, y a ti te viene bien a las 12 y al otro le viene a las 6. Entonces él me hablaba de que los sitios donde está peatonalizado y que los vecinos que tienen esos problemas tienen unas horas, por ejemplo, de 9 de la mañana a 11, como carga y descarga, y de 8 a 10 de la noche, o de 6, o el invierno, por ejemplo, que es de noche, de 6 a 8 de la tarde, o de 8 a 10 de la noche, de tal manera, porque claro, si no, pues evidentemente va a ser, claro, yo he querido a las 3, tú has querido a las 2, el otro ha querido a las 3, y claro, si tú los das acceso, pues cuando a mí los necesiten, pues evidentemente la necesidad de estar solucionada, porque estás a las 3. Lo que pasa es que también veo un poco sobre esto de que los vecinos quieren que se peatonalice. O sea, se abandonar, claro, porque no estoy para eso. Si hiciéramos una calle preciosa, entonces hay que tener un poco de vista y ver lo que verdaderamente es beneficioso para el vecino. Yo, por mi parte, creo lo que estoy diciendo. Yo entiendo que si fuera vecino, evidentemente quiero aparcar a la puerta como queremos todos los vecinos. También es cierto que la época peor se ha pasado, que ha sido todo el verano que ha estado cerrado y la gente ha aparcado en otros sitios, ¿vale? Yo con esto, yo muchas veces lo he dicho, que pinta la plaza a partir del 7, el 8, que no hay nadie, vacío. Porque dice, bueno, pues es que incluso viene, pues no lo sé, porque lo habíamos comentado en otras ocasiones, sí que es cierto que no yo creo que debe haber pocas plazas en España como esta nuestra que no tengan un local. Porque tú te vas a las de Piedra y el barco, claro, pues en verano tienen una vida, porque tienen bares, que sacan sus sombrillas, sacan sus terrazas, y dicen, bueno, yo sé que el Tajo la va a solicitar, o sea, el Tajo la va a solicitar porque ya ha venido a decirlo, ¿no? Y además la quiere en la plaza.
Pero quiere decir que, por ejemplo, si hubiera una tienda que saca pues, uno en otro sitio, los 20 euros que tiene atrás los saca la parte de adelante. Parece que tiene un sentido que digas, oye, en su momento, pero sinceramente, viendo lo que ha pasado tampoco lo veo yo con tráfico todo lo que queramos y aparcando todo, o sea, ni lo veo vacía, no lo sé. Yo lo más raro veo la plaza que se ha hecho como una plaza para apartar coches, porque por eso se ha El puesto. proyecto iba así. Sí, el proyecto iba así. Y ahora, sin terminar, sin entrar, ahora ya no se aparcan coches, porque entonces se puede haber hecho de tiro. No, ahora está porque está sin acabar. El proyecto era para eso, y ahora si no se aparca ya el proyecto no concluye, pues se va a comentar la segunda de No, pero vamos a ver, no, pero es una combinación de... A ver, eso para gusto es un color, yo no voy a tratar de convencer a toda la gente si hubiera tenido que ir, me gusta lo que no me gusta. Quiero decir No, que pero soy el de... proyecto era para los aparcamientos. ¿Quién es? Son para los aparcamientos de coches, son un proyecto que aparcar. Pero bueno, eso lo ven con... Todos los vecinos tienen llave de acceso para quitar los volardos y poder acceder ahora mismo, hoy, o sea, hoy sí. Yo creo que no. ¿Cómo están haciendo ahora? ¿Cómo se está Cuando organizando? nos lo van a decir, se le da ese día, yo creo que luego ellos lo traen al Ya, día siguiente. vale. ¿Sabes? Normalmente la gente, oye, mañana voy a traer leña, por dejarlo un volardo y luego yo creo que las entregan ellos de propio... En una noticia que sale en el diario de Ávila dice que la plaza tiene instalación de gas. ¿Se ha hecho instalación de gas? Dice Sí. Ah, pues No la tengo, si no la leería. No, pues habrá sido En instalación de luz, de gas Tiene y de la gas. luz, lo que se ha metido por debajo de más de todas las aguas sucias, el colector nuevo, o sea, eso se elimina la barrera y se ha metido todo el colector nuevo, la luz, Vale, simplemente lo hemos leído y nos ha llamado la atención, como hemos dicho, instalación de gas. que habrán dicho todos los servicios por lo tanto. pues nada, pues no sé. Bueno, también iba a preguntar sobre los bancos, que hemos visto que la factura está en Están en atender a la oficina de turismo, lo que pasa que en función de que no se decida siempre le da tonal o no, tendrán aquí colocados en un sentido o en falta. Pero se han comprado 16 papeleras. Sí, pero no eran todas para ahí, era también No. Era para otras para la iglesia, creo que también iba. Pero era para Herramientas. quitar unas que ya hay y poner esas. O No, era a ver, por para... ejemplo, en la zona del Orderón nos han solicitado una, que no sé si está puesta, Nacho, la de la zona del Orderón, ¿Qué? una papelera. No. Bueno, pues la zona del Orderón en la fuente nos hicieron un escrito de unas vecinas diciendo que se podía poner ahí, no había ni asistido nunca. Entonces, unas eran porque estaban deterioradas y cambiarlas, otras eran porque no existían y había que hacerlo. Bueno, con respecto a las papeleras, por favor, que se atiendan. Que a veces llega el viernes y solo están las papeleras llenas y todo eso. Yo eso sí que les pido, y en este caso se lo digo, ahora lo saben, y además en eso cuando ustedes critican, que yo no digo, fíjense lo que voy a decir, que en este caso no les falte razón, saben que la mayoría de las obras las acometemos en verano, que es cuando no deberían hacer, pues porque ya tenemos más población, pero que es cuando empiezan a venir las elecciones. Ahora estamos con 3 personas en la cumplida. Sí, sí, lo sabemos. O sea, eso es lo que hay, 3 personas. Hombre, es que no puede ser. Pero volvemos a nuestra Claro, o sea, quiero decir ahora hay 3 obreros, ¿sabes? Ahora hay 3 obreros. Claro, pero nosotros volvemos a nuestra propuesta. Todos sí trabajamos. Claro, bueno, pero que sea Quiero una decir, hay que propuesta, decir. pero quiero decir que nosotros ya dentro de que la propuesta, yo ya oigo Sí, cuál bueno. sería la suya y usted conoce perfectamente Sí, sí. cuál sería la mía, No vamos a decir al día de más. hoy hay 3 obreros. Se ha cortado un alcornoque en el cementerio, ¿no? He visto Sí. la factura. ¿Por qué? ¿Había algún problema con el Sí, alcornoque? tenemos un escrito de firmas de todas las vecinos de abajo. A ver, el Vale. alcornoque cuando echan las hojas sabe que pone las lápidas nuevas. Claro, sí. Entonces la gente estaba... Vale. Igual que hay. Bueno, y ya tenemos otro para que se corten todo. Igual que hay. Todos. de Y arriba. todos los otros vecinos de más para arriba, otro. Bueno, y los Los otros 3 del árboles otro. grandes que hay en medio, son 3 grandes que Esos hay. también tenemos un escrito con firmas de otros que además ya lo venían solicitando. A ver, el problema que le digo, quedan 3 chopos, ¿tú sabes cuál chopo ¿Cuáles son? son? Alcornoques. Ah, No, son Chopos. No, que son es lo mismo. Vale. Ahora son chopos, son. No. ¿Eso qué? Cipreses. Cipreses, son cipreses, exacto, son cipreses. Y luego sí. No son cipreses. Son arizónicas. Son arizónicas. Bueno, pues ahí existen, según bajamos 3, ¿vale? Que están inmensos y son arizónicas, que están desplomando el muro, claro, ese es el problema. Y luego tiene Otro otro sin en el haberlo, en Palmera, En lo nuevo, no, igual, tiene una otro ciprés. Es en la zona de lo alto, según
que todavía el muro no se ha caído, pero ha apretado tanto que toda la fila de lápidas se las ha caído a la cabecera. No, sí. Hay algunas que me dice el otro día, tú has digo, ahí voy a sumarme yo, pero quiero decir que se ha caído, ¿vale? Esto es, vecinos, pues para adornar su sepultura, en su día pusieron el árbol. Pero ahora llega el problema, porque claro, eso vale cortando un dineral. Claro, hay que ir trozo a trozos y se te cae un árbol, entonces, en concreto en el caso de las tres arizónicas, que son las de mayor envergadura, se buscó al propietario que los había sembrado, claro, dijo que él había sembrado uno, pero que el resto, pues como que ya habían nacido, total, que cuando surgen problemas, claro, el ayuntamiento es el responsable. Pero la historia es que hay que cortar todos, porque la parte de allá ha reventado el muro completamente y este, en concreto, no está todavía con el daño que ha hecho en el otro lado, pero está apretando bien. El muro está del otro lado. Y se podría regular, a lo mejor, no sé, no plantar árboles, tal. Eso es evidente que hay una factura que son 786,50 euros que dice Plano Parcela Centro de Recuperación de Residuos. Y la pregunta es ¿qué es? El topográfico. Topográfico. El topográfico de levantar. Vale. Otra cosa. Hay una vía del pleno anterior, nosotros preguntamos sobre una obra del MAID que parecía que nos había pasado la liquidación y lo que pregunto es si ya está abonada esa liquidación de la obra del No, MAID. porque Jesús va a ir a hacer la revisión final de la obra. ¿Está pendiente de la revisión final de la obra? Sí, claro, tiene que ir el arquitecto de acuerdo a eso le concede una licencia. Hay unas obras que si son legalizables, en la liquidación final de obra el arquitecto dice esto no lo presenta usted, es el caso por ejemplo del ascensor, el ascensor que a mí me consta y no estaba, y eso habla de algunas mejoras a las habitaciones. Luego Jesús pasa a la liquidación final porque son obras legalizables, ¿vale? Lo que pasa es que no se adecuan a la licencia que en su día se tenía. Vale, dos ruegos que tengo sobre las facturas. Cuando vamos a revisar las facturas y vemos los recibos, por ejemplo, de las facturas de hormigón, en algunas se especifica la obra para la que se hace y otra no. Entonces, claro, hay un gasto enorme de recibos que cuando nosotros vemos a qué se refieren, pues sabemos ya dónde está y no tenemos que preguntar, pero hay otras que vienen sin poner qué es lo que pasa con ellas. Entonces, el ruego es que por favor cuando se hagan los recibos que se diga. Eso se dice siempre, Mónica. Lo que pasa es que a la hora de ponerlo y que le firme, debería poner arriba, porque cuando tú lo pides, no lo pides con sitio, ¿sabes? Lo sé. Pero el que lo firma sí que podía poner. Ponme aquí, Molinillo, ponme aquí, Navarrete, pues mira, ponme aquí. El que lo firma siempre es un empleado del ayuntamiento. Sí, pero es lo que te digo, pero es para decirlo que todo. Y lo mismo en los recibos del gasoil, o sea, que se especifique también quién los paga, o sea, quién los pide. Hay unos que es cantidad grande, que eso va directamente. Sí, lo sé, a la fuente de la gallina. Que ese y desde depósito aquí la furgoneta, la picar, el camión y la camina. Vale. Luego la policía, verás que viene de policía, Sí. que viene de eso, y protección civil yo creo que también. la gasolinera también, sí. La protección civil también está especificado. Bueno, luego un ruego así que ya he hecho en comisiones y eso, por favor, la impresora para la biblioteca. He enseñado en algún momento cómo estamos dando las hojas impresas en la biblioteca que cuestan a 10 céntimos. Estamos cobrando 10 céntimos por esto. ¿Y usted lo ha dicho esto aquí? En comisión. No, yo lo creo. Sí, por eso lo traigo aquí. Sí, yo ¿Tiene arreglo en nueva? No. Una impresora no merece la pena. Perdona, la impresora que está en la biblioteca es una impresora de estas recicladas del aula Mentor porque ya se rompió en su día, subieron una que es muy antigua, que está en el aula Mentor y que no sé, cuesta, no sé cuánto cuesta. De todas maneras, es otro que le agradezco que usted lo haya dicho aquí, pero entiendo que también a la biblioteca puede haber. Según me parece a mí, lo ha dicho en alguna ocasión también, pero bueno, lo realmente. Hay otra cosa, una cosa que le comenté a Álvaro el otro día. ¿Te acuerdas que te hablé de un alcornoque en la urbanización del Tejarillo? Creo que hay alguien, o debe haber alguien que ha pedido que en la urbanización del Tejarillo hay un alcornoque, hablando de alcornoques, que tiene una rama que está cruzando un cable y ese cable está muy mal, está a punto de romperlo. Lo que ha pedido es que corte la rama. No sé si habéis estado en una comisión. ¿Habéis estado en una comisión o lo habéis visto? La persona que me lo ha dicho que ya estaba. Yo lo he visto, pero había un escrito abajo. Vale. Eso está apoyado en un telefónico. Sí, pero está a punto de romper. romper. Se llama telefónica que vea cómo está, o no tenemos por qué. Es telefónico, sí. Es telefónico. Claro, habrá que avisar al telefónica. Bueno, pues darle tratarlo en el escrito que Vale, pues hacer traslado del escrito, por favor, porque un día de estos se va a quedar sin suministro telefónico. Y yo ya. Bien. Nada más. Tengo. No. De la sentencia de ahora sabemos algo. Y tenía que estar. ¿Te acuerdas que el juicio No hay fue en fecha agosto? fija para sentencias.
Bueno, pero en teoría a mí me dijeron que Bueno, una vez eso es hubo un juicio, comentario. en agosto, La vista fue en a 15 días. La vista fue a 1 de julio, luego agosto sin hábil, por lo de jurídicamente sin hábil. Bueno, si tardamos 5 años, si tardamos en 5 años en la vista, que venga la sentencia 5 años después tampoco supone nada. La situación del contrato con la Asociación de Jubilados en Benedito, ¿cómo está esa situación al día de hoy? Pues está expuesto en el boletín, estará el periodo de alegaciones y de momento no hay ninguna. De todas maneras, estamos dando nosotros unos toques antes de entregárselo porque hoy nos han comunicado que había 2 aires que no funcionaban, entonces como le tenemos que dar el visto bueno antes de entregárselo. Pero claro, esto lo aprobamos el día 18 y ahora lleva el procedimiento, pues esto, por ejemplo, el tiempo en el boletín, o sea, tiene que pasar los 15 días de boletín, tiene que pasar, y el tiempo está ahí es impensable, ¿vale? Vale, bien, el tema del cual tuve una conversación privada sobre el cementerio, ¿cómo está esa situación? A mí no me ha dado señales de vida. Se lo informo porque vamos a ver, nosotros hemos comprado una finca al lado del cementerio para ampliar el cementerio, ¿vale? El objetivo de comprar esa finca pues es tener un paso desde la carretera y no tener que depender de ninguna finca como la que estamos dependiendo ahora, porque por las que pasamos ahora única y exclusivamente son el paso, ¿vale? Y evidentemente yo creo que van a tardar todavía años luz en poder llegar a ir construyendo al paso que utilizamos ahora, porque serán fincas entre medias. Entonces, por la finca que nosotros hemos comprado, la de arriba, tiene que darnos paso, tiene escriturado, de acuerdo al registro de la propiedad, un paso de 2 metros. Que nos tienen que dejar, la finca tiene aproximadamente, ¿cuánto? ¿150 metros? No. No, 200. 100 de largo, entonces 100 por 2 son 200. ¿Cuál era nuestra idea? Bueno, si ustedes han pasado por allí, hemos roto ya la pared de piedra para unir una finca con la otra. ¿Qué nos puede pasar ahora? Que llega la propietaria, que perdemos el paso, claro que hemos conectado al cementerio, pero claro, nosotros el gran problema que teníamos es que ahora que con un tráiler no podemos llegar a la parte de abajo del cementerio porque las tumbas se estrechan en la parte donde están precisamente las arizónicas y no podemos pasar. ¿Qué ocurre? Que necesitamos una calle de 6 o 8 metros donde giremos y podamos acceder perfectamente a los nichos o a las tumbas de la parte de abajo. Si esta señora, nosotros hemos estado en conversaciones con ella y bueno, pues parecía que las conversaciones iban bien, hasta que nosotros saben que, porque lo aprobamos en pleno, pagamos a 10 euros metro porque era un urbanizable, entonces a ese mismo precio fue el que yo le ofrecí por arriba. Que nosotros en realidad lo que la queremos comprar son 200 metros el paso. O sea, que yo salga de mi muro, gire con una amplitud suficiente y ya entre. Pero el paso desde la carretera. No, o por abajo. No, por abajo, porque yo como ya donde estaba el depósito de cadáveres, donde era antes donde se hacían las autopsias, un poquito más, cojo parte de la finca y ya uno con la otra. Los 6 metros, incluso no nos hacía falta ni los 200. Porque yo cogiendo los 8 metros o 10 que me hagan falta de una acera y de la calle Futura, me valía. Entonces, bueno, pues que claro que el precio parecía insuficiente, que era un humanizable, que tal. Entonces, más que el precio, aunque nos pongamos de acuerdo o no, que yo ahí sí que veía a la propietaria, pues con un poco más, pero que yo no sé si en ese fin sí que podríamos llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que la finca tiene 2 propietarios. Uno falleció, no tenía hijos, la heredera era una hermana, la hermana no tenía hijos. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que nosotros somos una administración y claro, podemos comprar sin escritura o sin documento. Y yo, que era la conversación que mantuve con Amable, creo que eso va a tener difícil solución. Porque estaba intentando llamar a la otra parte, había localizado unos sobrinos, pero habrá que ver si lo tienen escriturado, si lo tienen documentado. Segunda parte. Ya dentro de las propias normas, tú coges la finca del cementerio y esta, como es la que linda que viene de la carretera aproximadamente así, tiene una banda que le marca las normas que ahí no se puede construir. Pues por estar próxima al cementerio, entonces se tendría que alejar, no sé si son 4 o 5 metros.
¿Qué ocurre? Que claro, esta finca, pues de aquí tiene un ancho, pero parece que lo lógico sería partirla de arriba abajo. Porque claro, la única zona que se hubiera podido construir antes de que las normas la aplicaran es en esta que precisamente pues donde nosotros queremos entrar. Pero claro, ahí no se va a poder construir por la banda que le afecta de las normas urbanísticas, pero en cualquier caso es la zona ancha de la finca, pero claro, parece que lo razonable es así. Entonces yo se lo planteé a Eva y se lo planteé, visto la problemática que vamos a tener por la hora de firmar, o sea, y visto lo que el notario nos viene pidiendo de certificado de escritura de herencia, de aceptación de herencia, de cómo lo dejó, y que es un tema que ni entre ellos, porque la propia urbanización luego también tiene problemas con los propietarios, porque dice que lo habéis visto en obras, que quiere cerrar un patio de luces, que linda, que allí están los postes, pero la propietaria dice que ahí no existe tal patio de luces. Entonces, hay bastante lío. Entonces, yo lo que la planteé a Eva, en última instancia, que evidentemente se van a agotar todas las vías de diálogo y la vía sería apropiar eso. Y a Eva, así viéndolo fue a bote pronto la mejor. Dado el problema que íbamos a tener, puede encontrar al otro propietario y demás historias. Porque la finca es complicada. Entonces, hay una obra de 13.000 euros en el cementerio, tiene que ver con esto, ¿no? Es ese muro del que estabais ahora. Ya está hecho. No, los 13.000 son el muro de separarla de abajo. De separarla de abajo. Sí, claro, es que la idea es que el día que yo hablé con él, a vivir esto está mucho más hundida. Entonces la idea es colocar ahora los nichos, que habían visto una factura de nichos de 10.000 y pico, que el día 29 en esa partida quedaba y encargamos otros 10, que ya se lo digo, o sea, que otros 10 de 3 cuerpos. Entonces la idea es ir colocando y rellenar. Entonces el muro de hormigón probablemente en su mayoría quede tapado por las tumbas cuando esté relleno, y a partir de ahí habrá que hacer el cerramiento de bloque o de lo que sea. Entonces ese es inicialmente para ir Va a subir, sube Tanto tapado por la mirada de 50-60 centímetros de la parte de abajo. Tú míralo desde la cámara, tú has ido a verlo. Sí, estuve el otro día en el... Pues fíjate dónde está abajo. Sí, Y la parte de abajo. porque para nivelar con lo otro, casi... Ahí no te cuenta que viene con el nivel de la planta. Estamos viendo lo del plano catastral y no me aclaro nada de lo que yo de la finca. Ha hecho que se usa un croquis o alguna historia sobre esas fincas y las otras, los pasos No, y eso es demás. lo que quedó. Porque yo voy allí, veo y no veo nada. No, eso cuando queráis, yo bajo y os lo explico. Veo los Porque lo que es postes. en el terreno yo lo explico porque como es la que he estado, o sea, quiero decir que he estado al tema de hablar con la vecina, de subir y del patio de arriba, y os digo por dónde va la linde, que es lo que ella dice que, claro, porque yo, otra opción, que Eva me dijo que sí, bueno, Eva me dijo que no, la notaria fue la que me dijo que si quiera comprar el proindiviso, tiene un proindiviso, comprar el 50% hasta segura, y si el otro no aparece, yo sé con mi 50%, es como si comprase una empresa. Y como me cojo lo de abajo, claro, me dice, vaya, aparece la otra señora y dice que coge lo de abajo tuyo y no lo de arriba. Digo, bueno, pues ya nos pegaremos en su momento si aparece la señora, porque yo la duda que tengo es que la otra parte pueda acreditar que esa parte es suya. Porque no había, o sea, el hombre se lo deja a la hermana no tiene hijos. Y la expropiación, eso se iría mucho en el tiempo, ¿no? No, creo que sería más rápido, ¿no? Bueno, el procedimiento también es complicado. Es complicado. Tienes que justificar la Si el utilidad. problema va a ser el mismo, ¿quién es propio? Ya, claro. Sí, vale, yo no tengo. Vamos. Pues se levanta la sesión. Muchas gracias.